habían antecedentes de un secuestro donde los padres habían reconocido al parecer a su hija. Y logran darse cuenta ellos o percibir que había un cadáver involucrado en el incendio. Algún antecedente que nos hiciera pensar si se trataba de un crimen pasional o simplemente era un homicidio efectuado por un individuo desconocido. Los voluntarios de bomberos de San Bernardo y efectivos de carabineros concurrieron rápidamente al llamado de incendio ese martes 20 de julio de 2010. Eran las 9 de la mañana. Una cámara de control de tránsito ubicado junto a la autopista central mostraba la franja continua de humo emergiendo desde un lugar que se suponía deshabitado. El siniestro se registraba en una casona abandonada de la parcela 40 en el sector La Vara, cerca de la autopista central. Ya sofocado el fuego, el personal de emergencia se estremece frente a un tenebroso hallazgo. En el interior de la construcción yacía calcinado el cuerpo de una mujer joven. ¿De quién se trataba? ¿Cuál fue el móvil para tan siniestro acto? ¿Un crimen pasional? Fueron las primeras interrogantes que se plantearon los investigadores de OS9 y de la Bocar de Carabineros, a quienes el fiscal del caso solicitó las indagaciones preliminares. Capitán, ¿cuáles son las características de la llamada que hacen para que convoque a una unidad especializada como la Bocar hasta la Vara número 40? Cuando va bomberos a trabajar en ese escenario, en el incendio que se estaba provocando en esta parcela, y logran darse cuenta ellos o percibir que había un cadáver involucrado en el incendio, inmediatamente finalizan sus acciones, extinguen el incendio e inmediatamente la unidad territorial hace el llamado al equipo especializado del Departamento de Criminalística para que trabaje en ese sitio del suceso. ¿Cómo recibe usted el llamado para concurrir hasta la Vara número 40? Bueno, en primera instancia, los antecedentes que nosotros obtuvimos de este hecho era que existía un incendio en la comuna de San Bernardo donde habría estado involucrada una joven. También habían antecedentes de un secuestro donde los padres habían reconocido al parecer a su hija. Coincidentemente a la concurrencia de bomberos y de carabineros de la localidad a una alarma de incendio, también sale de la unidad de OS9 un grupo de efectivos policiales ante la denuncia de un secuestro. Se trataría de Natalia Zúñiga, una parvularia de 25 años egresada de la Universidad Católica, quien habría alcanzado a llamar a sus padres para señalar que estaba siendo secuestrada. Así es como los papás concurren hasta la comisaría de San Bernardo y cuando estaban poniendo la denuncia por presunta desgracia, escuchan por la radio justamente este indicador que señalaba que había un incendio y que habían encontrado un cuerpo dentro del lugar. El sitio del suceso fue rápidamente acordonado por los efectivos policiales para evitar que fuera alterado por terceros. Se trataba de un galpón ubicado a algunos metros de una casa-habitación de la parcela número 40 del Camino La Vara, a un costado de la Ruta 5 Sur, en San Bernardo. Era invierno. El 20 de julio de 2010 había llovido intensamente en las horas anteriores. Además, la acción de bomberos por extinguir el fuego provocó el desprendimiento del techo y sobre el suelo, que era de tierra, habían caído diversos tipos de escombros, tapando eventuales vestigios de lo allí sucedido, y la fuerza del agua de las mangueras había removido gran parte del lugar amurallado, lo que hizo aún más difícil la tarea para los investigadores. ¿Nos puede describir cómo era el sitio del suceso? ¿Qué elementos existían? ¿Era una casa abandonada? ¿Estaba muy utilizada por personas? Habían dos estructuras, dos inmuebles, uno principalmente impresionada como un domicilio, a pesar de que las características de cuidado eran absolutamente poco evidentes, y en la otra un lugar que aparentaba ser una bodega, que era un lugar de circulación constante de personas que entraban al lugar, de vagabundos o personas que aparentemente pernoctaban durante la noche, moraban en el lugar, había suciedad, había bastantes restos de concurrencias habituales de personas y un abandono absolutamente constatable en el momento en que se trabajó en el lugar. Pese al estado de las cosas en un ambiente tóxico por las consecuencias del humo del incendio, recién dominado con agua por los voluntarios de San Bernardo, pese a todo ello, los especialistas comenzaron a construir las hipótesis que conducirían su trabajo pericial para establecer un acercamiento a la verdad. Una muerte de estas características, donde se utiliza el fuego además para tratar de eliminar evidencia, da pie también para pensar en diferentes hipótesis: si hubo un crimen pasional por el ensañamiento, o si fue claramente un intento de robo o hubo un intento de violación.
Las hipótesis pueden haber sido efectivamente un homicidio intencional, un accidente, un homicidio con violación y otras varias hipótesis que tienen que irse planteando para que el equipo investigador criminalístico a través de la metodología de trabajo en el sitio del suceso logre comprobar cuál de estas hipótesis en definitiva es la que establece lo que ocurrió efectivamente en el lugar. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que ustedes enfrentaron para realmente poder resolver el tema? La principal impedimento en primera instancia fue encontrarnos con un sitio del suceso que estaba quemado, completamente calcinado. Por lo tanto, se nos dificultaba de alguna manera levantar evidencia de tipo orgánica o cualquier otra que pudiésemos encontrar en ese entorno. Recopilaron antecedentes de cada una de las personas que habitaban en el lugar colindante al sitio del suceso y además aquellas que transitaban por algún trabajo o inclusive por alguna visita a algún familiar cercano en el entorno. Y de alguna manera tener algún antecedente que nos hiciera pensar si se trataba de un crimen pasional o simplemente era un homicidio efectuado por un individuo desconocido. Pese a todas las dificultades del escenario del crimen, lo que en un principio desesperanzó a los especialistas de OS9 y la OCAR, las pericias comenzaron a dar los primeros resultados tras varias horas de trabajo intenso. Hoy sabemos que el imputado trató de eliminar las evidencias a través del incendio. Sin embargo, igual supimos algunas cosas y ustedes con sus pericias lograron establecer algunas verdades. ¿Cuáles son esas? Pudimos dar con una de las evidencias que dio finalmente muy buenos resultados, que fue la existencia de un cuchillo que se encontraba oculto bajo tierra, el cual presentaba ciertas características. Pudimos encontrar manchas color café rojiza, que finalmente se determinó que era sangre humana perteneciente a la víctima, en la hoja del cuchillo, y en la empuñadura del cuchillo pudimos encontrar un ADN de un individuo no identificado hasta ese momento. Encontramos un monedero bajo diversas tejas y que por las características adversas climáticas, lluvia, estábamos en julio, evidentemente un clima totalmente adverso desde el punto de vista criminalístico, era un monedero que se encontraba en buenas condiciones. Por lo tanto, fue una evidencia que nosotros levantamos y posteriormente, desarrollados los análisis en el laboratorio, se pudo determinar la presencia de ADN de dos contribuyentes. El primero de ellos, el contribuyente femenino, que se coincide con el ADN de la niña, de Natalia, y además un segundo contribuyente de un individuo NN hasta ese entonces, de sexo masculino, que además se correspondía con el ADN que fue encontrado en la empuñadura de este cuchillo que yo le había mencionado anteriormente. Los progresos de la investigación permitieron preliminarmente establecer la identidad de la víctima. Lamentablemente, la información confirmaba el temor de sus familiares. La mujer muerta era efectivamente Natalia Zúñiga Medel, de 25 años, la parvularia de la Universidad Católica que se dirigía a su trabajo ubicado en Vitacura. Pero, ¿quién era el autor de este macabro crimen? Eso aún no se podía precisar. Hubo varios detenidos que fueron quedando en libertad tras establecerse que no tenían relación con la muerte de la universitaria. El crimen ocurrió un día de julio como el de hoy, lluvioso, brumoso y en un lugar absolutamente agreste, deshabitado aparentemente. La policía entonces determinó aislar el sitio del suceso por varios kilómetros e iniciaron sus pericias que se prolongaron por 20 días. Hasta ese momento no era ubicado el paradero de quien era el asesino de la parvularia de 25 años. Esos dos canales se secaron y se recorrieron en fila de unos 10 personas, centímetro a centímetro, buscando si había alguna evidencia, si encontrábamos el cuchillo, si encontrábamos alguna evidencia que nos pudiera respaldar lo que nosotros estábamos tratando de encontrar. El galpón abandonado era un lugar muy frecuentado por vagabundos e indigentes, por lo que las pericias respecto de las muestras de ADN, que hoy parecen infalibles, podrían también dar señales equivocadas de la responsabilidad y autoría del crimen de la joven. Hubo varios detenidos, pero sin duda el recurso más convencional, el retrato hablado, hizo nuevamente su aporte a la investigación gracias al testimonio valiente de 3 personas que vieron algo extraño cuando pasaron por la vara 40 esa mañana del 20 de julio de 2010.
Gracias a estos nuevos antecedentes, se comenzó a buscar con más certeza al presunto autor del asesinato de Natalia y además los peritos en diseño gráfico computacional de la BOCAR realizaron este importante video en 3D que permitió dar una idea más cabal de lo que ocurrió esa mañana. ¿Cómo ocurrieron los hechos, si nos puede indicar, por favor? Ella es una parvularia que trabaja cuidando a un joven, a un adolescente en el sector de Vitacura, sale desde su domicilio y pasa por el camino La Vara hacia la carretera panamericana, donde toma habitualmente locomoción colectiva, es interceptada por este individuo la traslada hasta este lugar, al sitio de suceso, a esta casa abandonada. En ese momento ya hay un testigo que los ve en el lugar, que le parece sospechoso, entonces ya hay una característica que nos aporta esa persona, que es en definitiva quien nos da el retrato al lado. Suponemos que luego la introduce a esta habitación, al interior de este inmueble abandonado, y luego de violarla procede a buscar el líquido combustible. En ese intertanto, siendo las 9 y algo de la mañana, la joven llama a su hermano recibe este llamado y le indica que está secuestrada y que se encuentra en La Vara. Seguidamente, al cabo de unos minutos, le llama a su padre nuevamente. Sin embargo, en esta circunstancia, ella le indica que se encuentra haciendo trámite, que no puede contestarle, que va camino a su trabajo. Y esa es la última llamada, alrededor de las 9:30 horas aproximadamente, que la víctima tiene contacto con sus familiares, y posteriormente, según lo que se acreditó, logramos constatar que aproximadamente a las 10 de la mañana ya inicia el fuego al interior de este inmueble. Los hechos, según la investigación policial, habrían ocurrido así. A las 7:30 de la mañana, la parvularia Natalia Zúñiga, de solo 25 años, se dirigió al paradero donde tomaría locomoción para llegar hasta su lugar de trabajo en Vitacura. En ese instante, es interceptada por un sujeto quien supuestamente, con un puñal, la amenazó de muerte si se resistía a sus demandas. El sujeto obliga a Natalia a caminar junto a él, simulando una relación familiar. Sin embargo, en el trayecto, por lo menos 2 trabajadoras mujeres que se dirigían a sus empleos se cruzan con la pareja en instantes diferentes, aunque con poca variación de tiempo. Una tercera persona ve también a la pareja. Lo curioso es que todos observaron muchas diferencias entre ellos. Eran de edad bastante extrema, las ropas que ambos vestían no hacía pensar precisamente que eran pareja. Pero lo más grave es que todos coinciden en que vieron a la chica algo afligida, muy incómoda. Sin embargo, nadie hizo nada por ella. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, tras dejar la calle, el secuestrador habría introducido a la fuerza a Natalia hasta el galpón de la parcela 40. En el trayecto fueron quedando los rastros de la caminata forzada de la víctima ya herida. Es probable que en algún lugar el sujeto la haya golpeado para exigirle que se sometiera a sus demandas sexuales. Aparentemente, en un momento de descuido del sujeto, quien buscaba combustible en otros espacios, Natalia logra comunicarse con su hermano telefónicamente y le avisa que fue secuestrada. Este llamado se repite por segunda vez y luego es el padre quien desesperadamente intenta comunicarse con la parvularia secuestrada. Se presume que en esa ocasión Natalia es sorprendida por su secuestrador, porque la joven solo alcanza a decirle a su padre que todo marchaba bien y que ya viajaba rumbo al trabajo. Con estos antecedentes, la familia concurre hasta Carabineros para pedirles su ayuda ante el evidente secuestro de la joven. Pero en ese rato, el asesino ya había resuelto eliminar a su víctima. Primero la mata a cuchilladas y golpes y luego la rocía con combustible para eliminar posibles evidencias del crimen. Es en ese momento que la cámara de control de tránsito de la autopista central registra las emisiones de humo del incendio que el asesino de Natalia Zúñiga estaba provocando tras cometer el crimen. El asesino quiso eliminar evidencias del sitio del suceso. Durante 20 días de búsqueda se hacía difícil establecer quién había cometido este crimen tan horrendo que violentó a los habitantes de los alrededores de La Vara. Sin embargo, el criminal no contaba con que las 3 personas que se cruzaron con él
habrían fijado en su memoria su aspecto deplorable, su mirada espuria y la fragilidad con que Natalia se apreciaba en su acción. Se realizaron los retratos hablados con peritos de OS9 y este fue el resultado. Los nuevos antecedentes fueron cruzados y así los retratos hablados más los análisis de ADN generaron una información mucho más objetiva. Otro antecedente referente a empadronamiento de testigos del lugar que vieron pasar a un individuo que reunía ciertas características físicas, con lo cual se levantó un retrato hablado. Este retrato hablado se levantó a mano alzada, a diferencia de los software computacionales. El asesino fue identificado. Se trataba de Víctor Manuel Navarrete Cid, de 45 años, un hombre que poseía un prontuario de acciones violentas y que era buscado también por la PDI por un homicidio anterior. ¿Qué evidencia los llevan a ustedes para llegar hasta el victimario, a este hombre homicida? Se identifica a esta persona, pero se identifica con el apodo. Posteriormente, ya en un análisis efectuado desde el propio del departamento, se buscaron todas las personas con ese apodo, que tuvieran antecedentes penales o antecedentes policiales. Se posiciona a este sospechoso ya con la certificación de que vivía cercano al sector de La Vara. Es a este imputado, que ya era buscado por un homicidio, al ser detenido, posteriormente se le efectúan las pericias, un levantamiento, una muestra de ADN, y esa muestra de ADN es conteste con el líquido seminal que mantenía la víctima, con el cuchillo que tenía sangre de la víctima. Víctor Manuel Navarrete Cid había sido encarcelado por la PDI, que investigaba un crimen cometido 16 días antes también en La Vara. Sin embargo, los exámenes de ADN de los vestigios encontrados en el sitio del suceso, especialmente los del puñal y del monedero, cotejados con las muestras de sangre obtenidas del imputado, permitieron concluir que él era el asesino de la parvularia. Usted indica que el ADN que se estableció en el monedero pertenecía a un hombre igual al que estaba en el puñal. ¿Se pudo llegar a conformar la presencia de este imputado? Posteriormente, desarrollados los análisis en el laboratorio, se pudo determinar la presencia de ADN de dos contribuyentes. El primero de ellos, el contribuyente femenino, que se coincide con el ADN de la niña, de Natalia, y además un segundo contribuyente de un individuo NN hasta ese entonces, de sexo masculino, que además se correspondía con el ADN que fue encontrado en la empuñadura de este cuchillo que yo le había mencionado anteriormente. Un recurso que permite a un juez establecer que hay un agravante frente a un delito es ver la condición en que estaba esta persona, si estaba en despoblado, si no había posibilidad de auxilio para ella. ¿Cuál era la situación de esta chica? Sí, sin duda. El cuerpo, el cadáver estaba ubicado específicamente en el interior de uno de estos inmuebles ubicados en este sitio erazo abandonado, lo que nos permite presumir que hubo una maniobra de intimidación a esta mujer que permitió que fuera llevada desde el acceso principal de esta parcela hasta el interior de esta dependencia o de este inmueble ubicado en el interior, el cual sin duda ofrecía las características ideales para la impunidad, toda vez que estaba despoblado, lejano, habían paredes que dividían la superficie exterior con el lugar preciso donde ocurrió este hecho en particular. Si a esto posteriormente le sumamos que el cuerpo posteriormente fue calcinado después de sucedidos los hechos, más complejo aún el escenario y más aún nos da a entender esta maquinación fraudulenta que hizo que este tipo urdiera el hecho que estamos investigando. La detención de Víctor Manuel Navarrete Cid no fue azarosa. Los peritos de Carabineros buscaron entre numerosos hombres de perfil parecido, muchos de ellos vagabundos, hasta quedarse con solo 7 y luego acotar la posible responsabilidad del crimen en 3 sujetos. En este y en todos los delitos siempre se barajan varias hipótesis, también varios sospechosos, por lo tanto nunca descartamos objetivamente a uno de ellos, sino más bien trabajamos con todo el abanico de sospechosos que manteníamos y con las pruebas, más la evidencia que fuimos recolectando a medida que trabajamos el sitio de suceso, fuimos de alguna manera descartando la participación de esto y nos centramos finalmente en el imputado. Pero fue precisamente en el 20º día de investigación cuando los peritos recibieron la notificación de que las muestras de terreno de ADN
coincidían con las del individuo detenido en Santiago, con las de Víctor Manuel Navarrete Cid, de 45 años. Por lo que nos indica usted, él tenía una mentalidad psicopática. Un antecedente importante es que él tenía un recorte del funeral de su víctima. Se encuentra otra evidencia como un recorte de un periódico donde salía el funeral de la víctima, es decir, el funeral de Natalia, en el cual se encontraba recortado y lo mantenía el propio imputado en su habitación. En noviembre de 2012, tras 9 días de proceso, el Tribunal Oral Penal de San Bernardo desestimó la intención de secuestro de Víctor Manuel Navarrete Cid, pero lo condenó a presidio perpetuo como autor del crimen de la joven parvularia con las agravantes de alevosía y ensañamiento. La justicia también lo hizo responsable de un asesinato anterior que cometió el 4 de julio, 16 días antes, contra un hombre en plena vía pública. Ninguna condena pareciera ser suficiente para castigar a Navarrete Cid por haber robado la vida de Natalia Zúñiga.